Compartimos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a la casa. Los discípulos se acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles, y arrancarán de su reino todos los escándalos y todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, yo los invito para que, habiendo escuchado la explicación que nuestro Señor hace de la parábola del trigo y la cizaña en el Evangelio de hoy, pensemos en 4 palabras claves. Son las palabras muerte, juicio, infierno y gloria. A estas 4 palabras también les llamamos en el Catecismo de la Iglesia Católica las postrimerías. Y son palabras que están muy relacionadas con este pasaje del Evangelio. La muerte. Hermanos, la muerte es una puerta por la cual todos tenemos que pasar. Y es una realidad que tendremos que afrontar tarde o temprano. La muerte es una puerta que nos conduce a la eternidad. Y por lo tanto es una realidad a la cual ninguno de nosotros puede escapar. Podríamos decir que la muerte es una regla que no tiene excepción para nadie, porque es una puerta que tarde o temprano todos nosotros tenemos que pasar. De la misma manera que el trigo y la cizaña llegan a su fin, también nosotros, desde esta experiencia de campo que es la vida, también llegaremos a nuestro fin. Pero ese fin no es el fin definitivo, porque ese fin es la puerta de entrada a la eternidad. Y en ese momento, hermanos y hermanas, viene la palabra juicio. Hoy en el Evangelio está muy claro que va a haber una separación. En el campo el trigo y la cizaña van creciendo juntos, pero va a llegar un momento en que hay que separar el trigo y la cizaña. Ahí podemos darnos cuenta que se nos habla del juicio. Va a haber una separación. El juicio se divide en 2 partes: juicio particular, cuando nosotros morimos, y el juicio universal, que está muy bien expresado en Mateo capítulo 25, cuando Dios vendrá con gloria, y lo decimos en el credo, Dios vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Va a haber una separación. Y de esa separación los destinos son muy distintos. Va a haber una separación porque hay unos que estarán eternamente gozando de la presencia, de la compañía de Dios, y otros que eternamente estarán separados de la presencia de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, frente a esta realidad de las postrimerías, es muy importante que pensemos cómo está nuestra vida en este campo, en el mundo. Porque esta vida es una oportunidad para que cambiemos, para que nos convirtamos. Y todos los días podemos cambiar, podemos ser mejores,
podemos estar más cerca de Dios. El campo de la vida es la oportunidad. Y ocurre con nosotros algo que no ocurre en la naturaleza si nos dejamos tocar por Dios. Porque en nosotros hay trigo, ciertamente, pero también a veces hay cizaña. Pues esa cizaña que hay en nosotros, tocados por la gracia de Dios, se puede convertir en trigo. Y eso se llama conversión. Eso no ocurre en la naturaleza. En la naturaleza la cizaña se queda como cizaña y el trigo se queda como trigo. Por eso, hermanos y hermanas, la conversión. Este tiempo es la oportunidad que Dios nos da para convertirnos, para que al final de los tiempos seamos solo trigo agradable para Dios. Y ahí, hermanos, se responde también la pregunta que muchos hacen, pero ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas personas malas? Hermanos, al final habrá una separación. Pero mientras hay vida, hay esperanza de que quienes son malos, de que quienes están lejos de Dios, de que quienes desprecian el Evangelio, se puedan convertir, puedan cambiar. Hermanos y hermanas, que este Evangelio nos invite a tener un sentido de urgencia, que el tiempo que nos da Dios es tiempo para nuestra salvación. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.